Las leyes. Marco Tulio Cicerón. Ático. Ciertamente se reconoce aquel bosque y aquella encina de Arpino, frecuentemente leídos por mí en el Mario. Si aquella encina permanece, esto es, en verdad, porque es muy vieja. Quinto, permanece verdaderamente Ático, nuestro, y siempre permanecerá, porque fue plantada por el ingenio y por el cultivo de ningún agricultor. Puede ser sembrado un árbol tan duradero como el verso de un poeta. Ático, ¿de qué modo, en fin? Quinto, ¿y qué es eso que siembran los poetas? Porque me pareces alabando a tu hermano, darte tu voto. Quinto, sea así, enhorabuena. Sin embargo, mientras hablen las letras latinas, no faltará a este lugar una esencia que sea dicha de Mario, y ella, como afirma Escévola, del Mario de mi hermano, encanecerá por siglos innumerables, si no es que por casualidad ha podido tu Atenas tener en la ciudadela su olivo sempiterno, o porque el Ulises de Homero dijo haber visto él en Delos una palma grande y flexible. Muestra no hay la misma, y muchas otras cosas permanecen por conmemoración en muchos lugares por más tiempo que pudieron estar por naturaleza, por lo cual aquella encina grandífera, de la que en otro tiempo echó a volar la dorada mensajera de Júpiter, vista con admirable fuga, ahora sea esta, pero cuando la tempestad o la vetustez la haya consumido, habrá, con todo en estos lugares, una encina a la cual llamen encina de Mario. Ático, no lo dudo, ciertamente, pero no ya de ti, Quinto, sino del poeta mismo. Quiero saber esto, si hayan plantado tus versos esa encina, o hayas aprendido el hecho de Mario, tal como escribes. Marco, te responderé en verdad, pero no antes que me hayas respondido tú mismo, Ático, si ciertamente, no lejos de tu casa paseando Rómulo después de su muerte, dijere a Julio Próculo que él era un dios y que se llamaba Quirino, y mandare que en aquel lugar le fuera dedicado un templo, y en Atenas, no lejos asimismo de aquella antigua casa tuya, arrebatare a Euritia al Aquilón, porque así se ha transmitido. Ático, ¿para qué? En fin, ¿y por qué preguntas esas cosas? Marco, para nada, ciertamente, sino para que no inquieras demasiado diligentemente en aquellas cosas que de ese modo hayan sido entregadas a la memoria. Ático, pero muchas cosas que hay en el Mario son indagadas, si sean fingidas o verdaderas, y por algunos se pide de ti aún severidad, porque debe exigirse ya en una memoria reciente, ya en un hombre de Arpino. Marco, y yo deseo, por Hércules, no ser reputado yo mentiroso. Pero, sin embargo, Tito, lo hacen imperitamente, esos algunos que exijan en ese ensayo la verdad, no como de un poeta, sino como de un testigo. Y no dudo que no reputen ellos mismos, ya que Numa tuvo coloquios en Egeria, ya que fue puesto un bonete tarquinio por un águila. Quinto, entiendo, hermano, reputar tú que unas leyes han de ser observadas en una historia, otras en un poema. Sí, como quiera que en aquella se refieran a la verdad, cada una de las cosas, en este a la delectación la mayor parte, aunque tanto en Herodoto, el padre de la historia, como en Teopompo, hay innumerables fábulas. 2. Ático, tengo la ocasión que deseaba y no la dejo. Marco, ¿cuál? En fin, Tito, Ático, se pide de ti ya hace tiempo, o se exige más bien una historia, porque piensan así, que tratándola tú puede efectuarse que en nada cedamos a la Grecia aún en este género. Y para que oigas, que sienta yo mismo, no sólo me parece deber este presente a los estudios de aquellos que se deleitan con las letras, sino también a la patria, para que ella, que ha sido salvada por ti, haya sido adornada por ti mismo, porque faltará historia a nuestras letras, según entiendo yo mismo tanto como oigo de ti, con mucha frecuencia. Y, ciertamente, puedes tú satisfacer en ella, tanto más cuanto que, según suele en verdad parecerte, es esa una obra grandemente oratoria, causa por la cual comienza, te rogamos,
y consume tiempo para esta faena que ha sido hasta aquí o ignorada o abandonada por nuestros hombres, porque después de los anales de los pontífices máximos, más agradable que los cuales nada puede ser, como Vengas o a Fabio, o a aquel que para ti siempre está en la boca, a Catón, o a Pisón, o a Fanio, o a Benonio, aunque de ellos uno tiene más fuerzas que otro, sin embargo, que tan flojo como todos esos, y Antipater, conjunto de Fanio por la edad, sopló un poco más vehemente, y tuvo él ciertamente unas fuerzas agrestes y hórridas, sin brillo ni escuela, pero, con todo, pudo advertir a los restantes para que escribieran más cuidadosamente. Pero he aquí que sucedieron a éste los Gelios, Clodio, Aselión, que en nada imitaron a Celio, sino más bien la languidez e insipiencia de los antiguos. En efecto, porque he de contar a Macro, la locuacidad del cual tiene algo de argucias, no a ellos, sin embargo, de las que aquella erudita abundancia de los griegos, sino de las de liberrillos latinos, y en los discursos prolijo inconvenientemente, hasta una extrema impertinencia. Sisena, amigo de él, ha superado fácilmente a todos nuestros escritores hasta aquí, si no es acaso los que todavía no han editado, de los cuales no podemos juzgar, y no ha sido obtenido él, sin embargo, nunca como orador, en vuestro número, y en historia busco una cosa pueril, puesto que parezca haber leído de los griegos al solo Clitarco y no a ninguno además, querer imitar, en fin, solamente a él, si pudiera alcanzar al cual, estaría lejos, con todo, algún tanto de lo mejor, por lo cual es oficio tuyo, eso se espera de ti, si no es que quinto, parece algo de otra manera. 3. Quinto, a mí nada en verdad, y frecuentemente hemos hablado juntos de eso, pero hay entre nosotros una pequeña disensión. Ático, cuál, en fin, quinto, de qué tiempos tome el principio de escribir, porque yo opino que de lo más apartados, ya que aquellas cosas han sido escritas de tal modo que no se lean, ciertamente, pero él mismo pretende una memoria contemporánea de su edad, para que abrace aquellas cosas en las cuales ha intervenido él mismo. Ático, yo, verdaderamente, a esto más bien asiento, porque hay las cosas más grandes en esta memoria y edad nuestra, y además ilustrará las glorias de un hombre muy amigo de Cneo Pompeyo, incurrirá también en aquel mismo memorable año suyo, mas quiero que sean contadas por las cosas que, como dicen, de Remo y Rómulo. Marco, entiendo ciertamente que se pretende de mí esa labor ya hace tiempo, Ático, la cual no rehusaría si me fuera concedido algún tiempo vacuo y libre, porque ni con la actividad ocupada ni con el ánimo impedido puede ser emprendida una cosa de tanta importancia. Es necesaria una y otra cosa, estar vacante tanto de cuidado como de negocio. Ático, que, para las demás cosas que has escrito más numerosas que ninguno de los nuestros, qué tiempo vacuo, en fin, te ha sido concedido. Marco, vienen algunos espacios de sobra, los cuales yo no dejo perder para que, como hayan sido dados algunos días para estar en el campo, se acomoden al número de ellos las cosas que escribimos. Pero la historia ni puede emprenderse sin ocio preparado, ni acabarse en tiempo exiguo, y yo suelo estar suspenso de ánimo cuando transfiero a otra ocasión lo que una vez he empezado, y no enlazo tan fácilmente las cosas interrumpidas como terminó las comenzadas. Ático, ese discurso pide, sin duda, alguna alegación o alguna dejación libre y ociosa de esa índole. Marco, yo verdaderamente me confiaba más bien a la vacación de la edad, principalmente cuando no rehusaría en modo alguno que, sentado en mi solio a usanza patria, respondiese a los consultantes y cumpliera con la función grata y honesta de una vejez no inerte. Así, ciertamente, me sería lícito dar cuanto de obra quisiera, tanto a esa labor que deseas, como a muchas más fértiles y mayores. 4. Ático,
pues temo no sea que nadie reconozca esa causa y siempre haya necesidad de hablar para ti, y más para esto, porque te has mudado tú mismo y has instituido otro género de hablar, puesto que, al modo que Rostio, tu familiar, había bajado en la vejez las medidas en el canto y había hecho más tardas a las flautas mismas, así tú disminuyes cotidianamente algo de los sumos esfuerzos de que solías usar, para que un discurso tuyo no diste ya mucho de la lenidad de los filósofos, como parezca poder sostener lo cual, aun una suma vejez, ninguna vacación veo que se te dé de las causas. Quinto, pues, por Hércules, yo pensaba que ello podía ser aprobado por nuestro pueblo, si tuvieras dado a responder el derecho, causa por la cual creo que para ti necesidad, cuando te plazca, de hacer experiencia. Marco, eso sí, ciertamente, Quinto, ningún peligro hubiera en hacer experiencia, pero temo no aumente la labor cuando quiera disminuirla, y a aquella obra de las causas, a lo cual yo nunca accedo sino preparado y meditado, se junte esta interpretación del derecho, la cual no sería tan molesta para mí por la labor, sino porque apartaría del pensamiento de hablar, sin el cual nunca me he atrevido a acceder a ninguna causa mayor. Ático, ¿por qué no nos explicas, pues, esas mismas cosas en estos espacios, como dices, de sobra, y escribes acerca del derecho civil más sutilmente que los demás? Porque me acuerdo que desde el primer tiempo de tu edad te aplicabas al derecho, cuando yo mismo iba también con frecuencia a casa de Scévola, y nunca me has parecido haberte dado de tal modo a hablar que desdeñases el derecho civil. Marco, me llamas a un largo discurso ático, el cual, sin embargo, emprenderé si no es que Quinto quiere más que hagamos nosotros alguna otra cosa, y, puesto que estamos vacantes, hablaré. Quinto, yo iré verdaderamente con gusto, porque ¿qué he de hacer más bien y en qué mejor he de consumir este día? Marco, ¿por qué no proseguimos pues en aquellos paseos y asientos nuestros, donde, cuando se hubiere paseado bastante, descansaremos, y no faltará ciertamente delectación a nosotros, que inquiriremos de una cosa a otra? Ático, vayamos en verdad, y ciertamente place ir así por aquí, por la orilla y la sombra, pero empieza ya a explicar, te ruego, qué sientes acerca del derecho civil. Marco, yo, que ha habido en nuestra ciudad sumos varones que han solido interpretarlo al pueblo y andar respondiendo, pero que ellos, habiendo prometido grandes cosas, se han empleado en cosas pequeñas, porque ¿qué hay tan importante como el derecho de la ciudad? ¿Y qué tan exiguo como es este oficio de aquellos que son consultados, aunque es necesario al pueblo? Y no estimo verdaderamente que aquellos que se han dedicado a este oficio han sido desconocedores del derecho universal, pero en tanto han profesado ese que llaman civil, en cuanto han querido proteger al pueblo, pero aquel es desconocido y menos necesario en el uso, causa por la cual, ¿a dónde me llamas? ¿Y a qué me exhortas? ¿A que confeccione libritos acerca del derecho de goteras y de paredes? ¿O a que componga fórmulas de estipulación y de juicios? Las cuales cosas, de una parte han sido escritas diligentemente por muchos, de otra son más humildes que aquellas que reputo son esperadas para nosotros. 5. Ático, pues si has de querer saber qué espere yo, ya que se ha escrito por ti acerca del mejor estado de una república, parece ser consiguiente que escribas tú mismo acerca de las leyes, porque así veo hecho aquel tu Platón, a quien tú admiras, a quien antepones a todos, a quien máximamente estimas. Marco, ¿quieres, pues, que como él, al modo que describe, disputa con el cretense Crinias y con el lacedemonio Megilo, en un día estival en los cipresales de Nosos, en los paseos silvestres, frecuentemente parándose, algunas veces descansando, acerca de las instituciones de las repúblicas y de las mejores leyes? Así nosotros, entre estos altísimos álamos, paseando por la verde y sombría orilla, y después, sentándonos
inquiramos acerca de esas mismas cosas más copiosamente que pide el uso forense ático. Esas cosas deseo yo oír, en verdad. Marco, ¿qué dices, Quinto? Quinto, acerca de ninguna cosa deseo más oír. Marco, y rectamente, por cierto, porque tened entendido así, que en ningún género de disputar se hace patente más con decoro lo que haya sido atribuido al hombre por la naturaleza, cuanta abundancia de esas cosas óptimas contenga la mente humana, por causa de cultivar y efectuar qué oficio hayamos nacido y sido sacados a la luz, cuál será la unión de los hombres y cuál la sociedad natural entre los mismos, porque explicadas estas cosas puede hallarse la fuente de las leyes y del derecho. Ático, reputas, pues, que la ciencia del derecho ha de ser bebida, no con el edicto del pretor, como la más ahora, ni en las 12 tablas, como los antepasados, sino enteramente en lo íntimo de la filosofía. Marco, no inquirimos ciertamente, Pomponio, en este discurso, esto de qué modo nos guardemos en derecho, o que respondamos acerca de cada consulta, que sea esa, como es, una cosa importante, la cual, sostenida en algún tiempo por muchos claros varones, sostiénese ahora por uno solo con suma autoridad y ciencia, pero para nosotros, en esta disputación, ha de ser abrazada toda la causa del derecho universal y de las leyes, de tal modo que éste, que decimos civil, sea encerrado en un pequeño y angosto lugar de la naturaleza, porque, para nosotros, ha de ser explicada la naturaleza del derecho y ella de ser sacada de la naturaleza del hombre. Han de ser consideradas las leyes por las que las ciudades deben ser regidas. Después han de ser tratados esos derechos y mandatos de los pueblos que han sido compuestos y escritos, entre los cuales no estarán ocultos ciertamente los de nuestro pueblo, que se llaman los derechos civiles. 6. Quinto, altamente en verdad, y como conviene del punto capital, hermano, vas a buscar lo que inquirimos y los que de otro modo enseñan el derecho civil. Enseñan las vías, no tanto de la justicia como del litigar. Marco, no es así. Quinto, y más bien, es la litigiosa la ignorancia del derecho que la ciencia. Pero estas cosas vendrán más tarde. Veamos ahora los principios del derecho. Pues ha placido a doctísimos varones partir de la ley. No sé si rectamente, sí, con todo, según ellos mismo definen, la ley es la suma razón, ingerida en la naturaleza, que manda aquellas cosas que han de ser hechas y prohíbe las contrarias, aquella misma razón, cuando ha sido confirmada y confeccionada en la mente del hombre, es la ley. Y así estiman que la prudencia es una ley, de la cual sea aquella la fuerza para que mande obrar rectamente y vede delinquir, y reputan ellos que esa cosa ha sido llamada con su nombre griego de atribuir a cada cual lo suyo, yo que, con lo nuestro, de escoger, en efecto, como ellos la de la equidad, así nosotros ponemos en la ley la fuerza de la elección. Y, al fin, una y otra cosa es propia de la ley, si lo cual es dicho rectamente, tal como a mí ciertamente suele parecerme las más veces. De la ley ha de ser traído el principio del derecho, porque ella es la fuerza de la naturaleza, ella la mente y la razón del prudente, ella la regla del derecho y de la injuria. Pero, puesto que todo nuestro discurso versa sobre una materia perteneciente al pueblo, será necesario hablar algunas veces a la manera del pueblo y llamar, como el vulgo, ley a aquella que sanciona por escrito lo que quiere, bien mandando, bien prohibiendo. Pero tomemos el principio de constituir el derecho de aquella ley, suma que nació para todos los siglos antes que ley escrita alguna, y que ciudad constituida enteramente. Quinto, verdaderamente es lo más cómodo y lo más sabio para el método del discurso empezado. Marco, ¿quieres pues que vayamos a buscar el origen del derecho mismo desde su fuente, hallado el cual no habrá duda a dónde hayan de ser referidas estas cosas que inquirimos? Quinto, así creo yo en verdad que debe hacerse. Ático, adscríbeme también a mí a la opinión de tu hermano. Marco,
pues toda vez que para nosotros hay necesidad de tener y conservar el estado de aquella república de que Escipión, en aquellos 6 libros, enseñó ser la mejor, y todas las leyes deben ser acomodadas a aquel género de ciudad, y las costumbres han de ser sembradas, y no todas las cosas sancionadas en escritos. Iré a buscar la raíz del derecho en la naturaleza, siendo guía la cual hay para nosotros necesidad de que sea explicada toda disputación. Ático, rectísimamente, y en modo alguno puede, por cierto, errarse con esa guía. 7. Marco, nos concede después Pomponio, porque conozco la opinión de Quinto, esto que toda la naturaleza está regida por la fuerza, la naturaleza, la razón, la potestad, la mente, el numen, a otra palabra que haya con que se signifique más claramente lo que quiero de los dioses inmortales, porque si no apruebas esto, hay para nosotros necesidad principalmente de que la cuestión sea empezada por ello. Ático, lo concedo en buena hora si lo pretendes, porque, a causa de este concierto de las aves y estrépito de los ríos, no temo no me oiga alguno de mis condiscípulos. Marco, pues hay que precaverse, porque suelen, lo cual es propio de varones buenos, irritarse mucho y no han de tolerar verdaderamente que tú hayas traicionado el primer capítulo del óptimo libro, en el cual escribió el maestro que de nada se cuida un Dios sin ni suyo ni ajeno. Ático, prosigue, te ruego, porque quiero saber a que sea pertinente lo que te he concedido. Marco, no lo haré más tarde, porque es pertinente aquí. Este animal próvido, sagaz, múltiple, agudo, dotado de memoria, lleno de razón y de consejo, que llamamos hombre, ha sido engendrado por el Dios Supremo en una preclara condición, porque de tantos géneros y naturalezas de animales es el solo partícipe de la razón y del pensamiento, cuando los demás están todos privados. ¿Y qué hay, no diré en el hombre, pero en todo el cielo y la tierra, más divino que la razón, la cual, cuando ha crecido y se ha perfeccionado, se llama rectamente sabiduría? Hay, pues, toda vez que nada hay mejor que la razón, y ella existe tanto en el hombre como en Dios, una primera sociedad de razón para el hombre con Dios, y entre los que es común la razón, contra esos mismos lo es también la recta razón. Cual sea la ley, los hombres hemos de ser reputados consociados también por la ley con los dioses. Además, entre los que hay comunidad de ley, entre ellos hay comunidad de derecho, y aquellos para quienes hay entre ellos estas cosas comunes, deben ser tenidos también por lo de la ciudad misma. Sí, verdaderamente obedecen a los mismos imperios y potestades, aún mucho más. Ahora bien, obedecen a esta celeste ordenación y a la mente divina y a un Dios prepotente, por lo que ya este universo mundo debe ser estimado una ciudad común de dioses y de hombres, y cuando las ciudades, por una razón en la que se hablará en el lugar idóneo, se distinguen estados de familias por los parentescos, en la naturaleza de las cosas se selló tanto más magnificente y tanto más preciado, cuanto que los hombres son tenidos por el parentesco y raza de los dioses. 8. En efecto, cuando se inquiera acerca de la naturaleza, suele sostenerse, y ciertamente las cosas son así, como se sostienen, haber surgido en los perpetuos cursos, en las conversaciones celestes, una madurez que sembrara al género humano, el cual, esparcido en las tierras y sembrado, fue enriquecido con el divino presente de las almas, y, mientras los hombres tomaron de su género mortal las otras cosas, a los cuales están adheridos, que fueran frágiles y caducas, el alma, sin embargo, fue engendrada por Dios, por lo cual verdaderamente puede nombrarse por nosotros o el parentesco con los celestes, o el linaje o la estirpe, y así, de tantos géneros, ningún animal hay fuera del hombre que tenga alguna noticia de Dios, y entre los hombres mismos, ninguna gente hay ni tan incivilizada ni tan fiera, que, aun cuando ignore que Dios está bien tener, no sepa sin embargo que debe tenerse, de lo cual
se efectúa esto, que aquel que como que recuerde y conozca de dónde haya salido reconozca a Dios. Pero por otra parte, la virtud es la misma en el hombre y en Dios, y en ningún otro ingenio está de más, y la virtud ninguna otra cosa es que la naturaleza perfeccionada en sí misma y conducida a lo sumo. Hay, pues, para el hombre una semejanza con Dios, como sea así lo cual, que parentesco puede finalmente ser más cercano y cierto, y así, la naturaleza ha dado con largueza para las comodidades y usos de los hombres tanta abundancia de cosas, que aquellas que son producidas parezcan donadas a nosotros de propósito, no nacidas por casualidad, y no sólo aquellas que son derramadas por el parto de la tierra en vegetales sin frutos, sino también los animales, como sea perspicuo haber sido procreados en parte para el uso, en parte para el aprovechamiento, en parte para el comer de los hombres. Verdaderamente, artes innumerables han sido inventadas, enseñando a la naturaleza, habiendo imitado la cual, ha conseguido industriosamente la razón, las cosas necesarias para la vida. 9. Y no sólo esa misma naturaleza ha adornado al hombre mismo con la celeridad de la mente, sino que también le ha atribuido sentidos como satélites y nunциos, y le ha explicado las inteligencias necesarias de muchas cosas oscuras, como unos fundamentos de la ciencia, y le ha dado una figura de cuerpo hábil y apta para el ingenio humano, porque cuando había inclinado hacia el pasto a los demás animales, solo al hombre ha puesto derecho y le ha excitado a la contemplación del cielo, como de su familia y pristino domicilio. Finalmente ha formado el aspecto de su rostro de tal manera que retratase en él las inclinaciones profundamente recónditas. En efecto, de una parte, los ojos demasiado agudos dicen que de modo hayamos sido afectados de ánimo. De otra, ese que se llama el semblante que ningún animal, fuera del hombre, puede existir, indica las inclinaciones, la fuerza del cual han conocido los griegos, aunque no tienen absolutamente nombre para ella. Omito las conveniencias y aptitudes del resto del cuerpo, la modulación de la voz, la fuerza de la palabra, la cual es máximamente conciliadora de la sociedad humana, porque no todas las cosas son de esta disputación y momento, y Escipión expresó bastante este punto, según me parece en aquellos libros que habéis leído. Ahora, puesto que Dios ha engendrado y adornado al hombre, porque ha querido que sea el principio de las restantes cosas, que sea perspicuo, esto para que no sean disertadas todas las cosas, que la naturaleza progresa muy lejos por sí misma, la cual, aun no enseñándola a nadie, habiendo partido de aquellas cosas de las cuales, por una primera incoada inteligencia, ha conocido los géneros, ella misma confirma y perfecciona por sí a la razón. 10. Ático, dioses inmortales, cuán lejos vas a buscar tú los principios del derecho, y de tal modo que yo no solo no tenga prisa para aquellas cosas que esperaba de ti acerca del derecho civil, sino que toleraré fácilmente que tú consumas este día aún todo en ese discurso, porque son mayores probablemente estas cosas que por causa de otras hayas explicado, que aquellas mismas por causa de las cuales éstas se preparan. Marco, grandes son, por cierto, estas cosas que ahora brevemente son tocadas, pero de todas las que se resuelven en la disputación de los hombres doctos, nada es en verdad más importante que ser entendido claramente que nosotros hemos nacido para la justicia y que no ha sido constituido el derecho por la opinión, sino por la naturaleza. Ello quedará patente al instante si considerares la sociedad y conjunción de los hombres entre ellos mismos, porque nada es tan semejante lo uno a lo otro, tan par como somos todos entre nosotros mismos. Porque si la depravación de las costumbres, si la verdad variedad de las opiniones, no torciera y doblase la debilidad de los ánimos, a cualquier parte que hubiera comenzado, nadie sería el mismo tan semejante de sí como todos son de todos. Y así, cualquiera que sea la definición del hombre, vale una para todos, lo cual es bastante argumento de que ninguna desemejanza hay en el género. Si hubiera la cual, no contendría a todos una definición, porque la razón por cual sólo aventajamos a las bestias por medio de la cual nos valemos de la conjetura, argumentamos, refutamos,
disertamos, confeccionamos algo, concluimos ciertamente, es común, diferente por la ciencia, por la facultad de aprender. En efecto, de una parte todas las mismas cosas son percibidas por los sentidos, de otra, aquellas que mueven los sentidos, mueven de la misma manera los de todos, y las inteligencias incuadas, de las cuales antes he hablado, que están impresas en las almas, están impresas semejantemente en todas, y el lenguaje es un intérprete de la mente, discrepante en las palabras, congruente en las sentencias, y no hay hombre de nación alguna que, habiendo tomado a la naturaleza por guía, no pueda llegar a la virtud. 11. Y no solo en las cosas rectas, sino también en los vicios es insigne la semejanza del género humano. En efecto, todos, por ejemplo, son cogidos por la voluptuosidad, la cual, aunque es el atractivo de la torpeza, tiene, sin embargo, algo semejante del bien natural, pues deleitando por solemnidad y suavidad, es tomada así por un error de la mente, como algo saludable, y, por una ignorancia semejante, es rehuida la muerte. Como una disolución de la naturaleza, es apetecida la vida, porque nos mantiene en el estado en que hemos nacido. Se pone el dolor entre los más grandes males, ora por su aspereza, ora porque parece ir seguido de la destrucción de la naturaleza, y, por la semejanza de la honestidad y de la gloria, parecen dichosos los que han sido colmados de honores, y míseros los que están desprovistos de gloria. Las molestias, las alegrías, los deseos, los temores, vagan semejantemente por las mentes de todos. Y si otras opiniones hay entre nosotros, no por eso los que rinden culto como a dioses al perro y al gato dejan de estar afligidos por la misma superstición que las demás gentes. Y ¿qué nación no estima la cortesanía, no la benignidad, no el ánimo agradecido, y que se acuerda del beneficio? ¿Cuál no desprecia, no odia a los soberbios? ¿Cuál a los maléficos? ¿Cuál a los crueles? ¿Cuál a los ingratos? Como se entienda que todo el género de hombres está asociado entre sí, según las cuales cosas es últimamente ello, porque la razón de vivir rectamente los hace mejores. Si aprobáis las cuales cosas, pasaré a las restantes, pero si preguntáis algo, lo explicaremos primero. Habla Ático, nosotros, verdaderamente, nada, para que responda yo por uno y otro. Capítulo 12. Habla Marco. Síguese, pues, que la naturaleza nos ha hecho justos para participar el uno del otro y comunicar entre todos. Y así quiero que sea entendido en toda esta disputación esto, cuando diga que es la naturaleza, pero que tanta es la corruptela de la mala costumbre, que sean extinguidas por ella esas cosas como chispas dadas por la naturaleza, y nazcan y se confirmen los vicios contrarios. Porque sí, del modo que es por naturaleza, así los hombres por su juicio, nada de lo humano reputasen ajeno de sí. Como dice un poeta, sería respetado el derecho igualmente por todos, pues a quienes ha sido dada por la naturaleza la razón, a ellos mismos ha sido dada también la recta razón, luego también la ley, la cual es la recta razón en el mandar y prohibir. Si la ley, también el derecho, es así que a todos ha sido dada la razón, luego el derecho ha sido dado a todos. Y realmente Sócrates solía execrar a aquel que primero hubiera separado de la naturaleza a la utilidad, pues se quejaba de que aquello era la cabeza de todas las desdichas, de donde viene también aquella frase de Pitágoras: las cosas de los amigos son comunes y amistad es igualdad, por lo cual se ve claramente que cuando un varón sabio haya juntado en alguien dotado de una virtud igual esta benevolencia tan amplia y largamente difundida, entonces se efectúa esto, lo cual parecerá a algunos increíble, pero es necesario, que en nada se estima a sí mismo más que al otro, pues ¿qué es lo que ha de diferir cuando todas las cosas sean iguales? Porque si pudiere haber diferencia tan solamente en algo, el hombre de amistad habrá muerto al instante. La virtud de la cual es esta, que, en cuanto quiera algo más para sí que para otro, sea nula. Todas las cuales cosas son preparadas para el restante discurso,
y disputación vuestra, para que pueda entenderse más fácilmente que el derecho está puesto en la naturaleza. Cuando haya dicho muy pocas cosas de lo cual, entonces vendré al derecho civil, del cual ha nacido toda esta peroración. 13. Habla quinto. Muy pocas, es claro, tienes tú ya, en verdad que decir, porque según esas que has dicho, parece a Ático, y a mí verdaderamente, por cierto, que el derecho ha salido de la naturaleza. Habla Ático. ¿Acaso me podría parecer de otra manera, cuando han sido concluidas ya estas cosas? Primero, que nosotros estamos provistos y adornados como de presentes de los dioses, y en segundo lugar, que hay una regla del vivir de los hombres igual y común entre ellos mismos, después que todos están contenidos entre sí por una natural indulgencia y benevolencia, y además también por la sociedad del derecho, cuando hemos concedido rectamente, según opino, que las cosas cuales son verdaderas, ¿cómo sería lícito ya para nosotros separar de la naturaleza las leyes y los derechos? Habla Marco, rectamente dices, y así se halla la cosa, pero, según la costumbre de los filósofos, no ciertamente de aquellos viejos, sino de estos que han establecido como oficinas de sabiduría las cosas que en otro tiempo se disputaban difusa y libremente, se dice en ellas articulada y distintamente ahora, y no creen, ciertamente, satisfacer a este punto que ahora está en nuestras manos, a no ser que hayan disputado separadamente esto mismo, que hay un derecho de la naturaleza. Habla Ático, se ha perdido pues ciertamente tu libertad de disertar, o eres tú tal que al disputar no sigas tu juicio, sino que obedezcas a la autoridad de los otros. Habla Marco, no siempre, Tito, pero ves cuál sea el camino de este discurso. Toda nuestra peroración tiende a afirmar en las repúblicas y a estabilizar sus fuerzas, a sanar a los pueblos, por lo cual temo cometer que sean puestos principios no bien previstos y diligentemente explorados, y no, sin embargo, para que por todos sean aprobados, porque ello no puede realizarse, pero para que lo sean por aquellos que han creído dignas de ser apetecidas por sí mismas, todas las cosas rectas y honestas, y que nada absolutamente debe ser contado entre los bienes, sino lo que fuera laudable por sí mismo, o, ciertamente, ningún bien ha de ser tenido por grande, sino el que pudiera ser alabado, en verdad, por su propia naturaleza, por todos estos que se hayan permanecido en la vieja academia, con Eupisipo, Genócrates, Polemón, sea que hayan seguido a Aristóteles y Teofrasto, concordando con ellos en el fondo, difiriendo un poco en la forma de enseñar, sea que, como pareció a Zenón, no habiendo sido mudadas las cosas, hayan mudado los vocablos, sea aunque hayan seguido la difícil y ardua, pero ya sin embargo quebrantada y convicta, secta de Aristón, para que, exceptuadas las virtudes y los vicios, pusieran en una suma igualdad las demás cosas. Por todos estos son aprobadas estas cosas que he dicho, en cuanto a los indulgentes para sí, y que sirven a su cuerpo, y que ponderan todas las cosas que han de perseguir en la vida y las que han de rehuir por las voluptuosidades y por los dolores, aun si dicen cosas verdaderas, pues para nada hay necesidad de pendencias en este lugar. Mandémosles a que hablen en sus huertecillos, aun roguémosles que se retiren por un momento de toda sociedad de república, de la cual ni han conocido ni han querido nunca conocer parte alguna. En cuanto a esta reciente academia de Arcesilao y Carneades, perturbadora de todas estas cosas, pidámosle que guarde silencio, porque si invadieren estas cosas, que nos parecen bastante sabiamente construidas y dispuestas, producirá demasiadas ruinas, a la cual ciertamente deseo yo aplacar, no me atrevo a rechazar. Se echan de menos aquí algunas cosas. 14. En efecto, aun respecto de aquellas cosas quedamos expiados sin los somerios de él, pero verdaderamente ninguna expiación hay de los atentados contra los hombres y de las impiedades, y así pagan penas no tanto por virtud de los juicios, los cuales en algún tiempo en ninguna parte existían, hoy en muchos lugares
Ningunos hay, donde los hay, finalmente son falsos con mucha frecuencia, cuanto porque los agiten y persigan las furias, no con ardientes teas, como en las fábulas, sino con la angustia de la conciencia y el tormento de su crimen. Porque si la pena, no la naturaleza, debiera apartar a los hombres de la injusticia, qué inquietud quitado el miedo de los suplicios, agitaría a los culpables, ninguno de los cuales ha sido, sin embargo, nunca tan audaz que no o negase haber sido cometida por él la fechoría, o fingiese alguna cosa de un justo resentimiento suyo, y buscase la defensa de su acción en algunos derechos procedentes de la naturaleza. Si los impíos osan apelar a las cuales cosas, con cuánta aplicación deben ser, finalmente, reverenciadas por los buenos, porque si la pena, si el miedo del suplicio, no la torpeza misma, aparta de una vida injusta y facinerosa, nadie es injusto, sino que los no probos deben ser tenidos más bien por incautos, y, entonces, los que cuando somos varones buenos, no somos movidos por lo honesto mismo, sino por alguna utilidad y fruto, somos astutos, no buenos, porque ¿qué hará en las tinieblas aquel hombre que nada teme sino al testigo y al juez? Que, habiendo encontrado débil y solo en un lugar desierto a quien pueda despojar mucho oro, ciertamente, este varón justo y bueno, por naturaleza, todavía conversará con él, le ayudará, le reducirá a su camino, pero aquel que nada hace por causa de otro, y mide todas las cosas por sus comodidades, veis, creo lo que haya de hacer, porque si negase que él le había de arrebatar la vida y quitar el oro, nunca lo negará por esta causa, porque juzgue aquello torpe por naturaleza, sino porque tema no cunda, esto es, no tenga algún mal, o cosa digna de que en ella sientan rubor, no sólo los doctos, sino aun los rústicos. 15. Por otra parte es verdaderamente estultísimo aquello de estimar que son justas todas las cosas que hayan sido decretadas en las instituciones y leyes de los pueblos, aun cuando las leyes sean de tiranos. Si aquellos 30 tiranos hubieran querido imponer en Atenas leyes, y aunque todos los atenienses se deleitasen en aquellas leyes tiránicas, ¿acaso por eso aquellas leyes serían tenidas por justas? En nada, creo, más que aquella que dio nuestro interrey, para que el dictador pudiera matar impunemente, sin causa celebrada a quien quisiere de los ciudadanos. Hay, pues, un solo derecho por el cual ha sido ligada la sociedad de los hombres, y al cual ha constituido una sola ley que es la recta razón de mandar y de prohibir, el que ignora la cual, aunque es injusto, ya se ha sido escrita ella en alguna parte, ya si en ninguna, porque si la justicia es la obediencia a las leyes escritas de las instituciones de los pueblos, y si, como aquellos mismos dicen, todas las cosas han de ser medidas por la utilidad, descuidará las leyes y las quebrantará, si pudiere, aquel que repute haber de esa una cosa fructuosa para sí. Así sucede que sea enteramente nula la justicia, si no está en la naturaleza, y aquella que es constituida por causa de utilidad, por otra utilidad es destruida. Y si el derecho no ha de ser confirmado por la naturaleza, todas las virtudes serán disipadas, porque donde podrá existir la liberalidad, donde el amor a la patria, donde la piedad, donde la voluntad o de merecer bien de otro o de volverle gratitud, porque esas cosas nacen de aquello que por naturaleza somos propensos a estimar a los hombres, lo cual es el fundamento del derecho, y no sólo se disipan los obsequios para con los hombres, sino también las ceremonias y religiones para con los dioses, las cuales reputo deben ser conservadas no por el miedo, sino por aquella conjunción que hay con Dios para el hombre. 16. Porque si por los mandatos de los pueblos, si por los decretos de los príncipes, si por las sentencias de los jueces fueran constituidos los derechos, sería derecho latrocinar, derecho adulterar, derecho suponer testamentos falsos, si estas cosas fueran aprobadas por los sufragios u ordenanzas de la multitud, si la cual potestad tan grande que hay en las sentencias y mandatos de los necios, que por los sufragios de ellos sea subvertida la naturaleza de las cosas, ¿por qué no sancionan que las cosas que son malas y perniciosas sean tenidas por buenas y saludables? Y, porque cuando la ley puede hacer derecho,
de una injusticia. No puede hacer ella misma una cosa buena de una mala, es que nosotros por ninguna otra norma, sino la de la naturaleza, podemos distinguir una ley buena de una mala, y no solo con discernidos por la naturaleza, el derecho y la injusticia, sino absolutamente todas las cosas honestas y torpes, porque también la común inteligencia nos ha hecho notorias esas cosas, y las han incoado en nuestras almas para que las honestas sean puestas en la virtud, los torpes en los vicios, y estimar puestas estas cosas en la opinión, no en la naturaleza, es propio de un demente. En efecto, ni lo que se dice en lo cual abusamos del nombre, virtud de un árbol, ni de un caballo, está situada en la opinión, sino en la naturaleza, si es así lo cual, también las cosas honestas y las torpes han de ser discernidas por la naturaleza. En efecto, si la virtud universal fuese aprobada por la opinión, por la misma serían aprobadas también las partes de aquella. ¿Quién, pues, juzgará al prudente? Y para que lo diga así, avisado, no según la conducta del mismo, sino según alguna cosa externa. En realidad, la virtud es la razón perfeccionada, la cual está ciertamente en la naturaleza. Luego, del mismo modo, está toda honestidad. 17. Porque así como las cosas verdaderas y las falsas, como las consiguientes y las contrarias, se juzgan por su índole, no por la ajena, así la constante y perpetua razón para la vida, que es la virtud, y lo mismo la inconstancia, que es el vicio, se prueba por su naturaleza. No juzgamos nosotros lo mismo los caracteres de los jóvenes, y juzgando los caracteres según la naturaleza, serán juzgados de otro modo las virtudes y los vicios que nacen de los caracteres. Y si estas cosas no se juzgan de otro modo, no será necesario que sean referidas a la naturaleza las honestas y las torpes. Lo que es laudable es bueno. Es necesario que tenga en sí porque sea alabado, porque el bien mismo no está en las opiniones, sino en la naturaleza. Pues si así fuera, los dichosos lo sería también por la opinión, más necio que lo cual, que puede decirse, por lo cual, cuando tanto el bien como el mal es juzgado por la naturaleza, y ellos son principios de la naturaleza, también ciertamente las cosas honestas y las torpes deben ser discernidas por un método semejante y referidas a la naturaleza. Pero la variedad de opiniones, la disensión de los hombres, nos perturba, y como no acontece lo mismo en los sentidos, reputamos a estos ciertos por naturaleza. Aquellas cosas que parecen de esta manera a unos, de otra manera a otros, y no a los mismos siempre, de un solo modo, deducimos que son fingidas, porque es muy de otro modo. En efecto, no deprava nuestros sentidos el Padre, no la nodriza, no el Maestro, no el poeta, no la escena, no los aparta de lo verdadero el consenso de la multitud. Todas las insidias son tendidas a las almas, ya por aquellos que ahora he enumerado, los cuales, como las han recibido tiernas y rudas, las instruyen y doblan como quieren, ya por aquella imitadora del bien, pero madre de todos los males, la voluptuosidad, que está implicada profundamente en todo sentido, corrompidos por los halagos de la cual no distinguimos bastante las cosas que son buenas por naturaleza, porque carecen de esta dulzura y atractivo. 18. Síguese, para que esté ya concluido para mí todo este razonamiento, esto, lo cual está ante los ojos después de las cosas que han sido dichas, que tanto el derecho como todo lo honesto debe ser apetecido por su propia índole. En efecto, todos los varones buenos aman la misma equidad y el derecho mismo, y no es de un varón bueno errar y estimar lo que por sí no sea digno de ser estimado. Por sí, pues, es el derecho digno de ser apetecido y reverenciado. Si el derecho es lo cual, también la justicia de este modo, las restantes virtudes que están en ella han de ser cultivadas también por sí, que es la libertad gratuita o mercenaria, si es benigna, sin premio, gratuita, si con merced alquilada, y no es dudoso que no persiga el deber, no el provecho, aquel que se dice liberal y benigno, pues asimismo la justicia nada apetece de premio, nada de precio, por sí, pues es apetecida, y la misma causa y sentencia hay de todas las virtudes. Y, además, si la virtud es apetecida por los emolumentos, no por su índole, será una virtud que será dicha rectísimamente malicia.
porque cuanto más refiere cada uno a su comodidad todas las cosas que hace, así es menos buen varón, puesto que los que miden la virtud por el premio, ninguna virtud le reputan, sino malicia, porque ¿dónde está el beneficio si nadie obra benignamente por causa de otro? ¿Dónde el agradecido si no miran los agradecidos, aquel mismo a quien refieren su gratitud? ¿Dónde aquella santa amistad si no es amado el amigo mismo, por sí de todo corazón, como se dice, el cual aún ha de ser abandonado y desechado, no siendo ya esperados en monumentos y provechos, que puede ser dicho más inhumano que lo cual, pues si la amistad debe ser cultivada por sí, también la sociedad de los hombres y la igualdad, y la justicia debe ser por sí apetecida, porque si no es así, la justicia es enteramente nula, porque es injustísimo eso mismo de buscar una merced de la justicia. 19. Pero ¿qué diremos de la modestia? ¿Qué de la templanza? ¿Qué de la continencia? ¿Qué de la vergüenza, pudor y castidad? Diremos que no hay deshonestos por miedo de la infamia o por miedo de las leyes y de los juicios. Los inocentes, pues, y los vergonzosos lo son para que oigan hablar bien de ellos y para que recojan un buen rumor enrojecen los púdicos, aun de hablar del pudor, pues a mí me da vergüenza mucho de esos filósofos, que ningún vicio disponen evitar, sino el notado por el juicio mismo de un tribunal, pues que podemos decir púdicos aquellos que se apartan del estupro por miedo de la infamia, cuando esa misma infamia se consigue por causa de la torpeza de la cosa. En efecto, ¿por qué reputarás digno de ser o alabado o vituperado lo que rectamente puede o alabarse o vituperarse si te apartas de la naturaleza de ello? ¿Acaso los vicios del cuerpo, si son muy señalados, tendrán algo de ofensividad? Y no lo tendrá la deformidad del alma, la torpeza de la cual facilísimamente puede percibirse con arreglo a los vicios mismos, porque ¿qué puede decirse más feo que la avaricia, que más inhumano que la liviandad, que más vil que la timidez, que más abyecto que la estupidez y la necedad? Pues, ¿qué? Decimos que son míseros aquellos que sobresalen en cada uno de esos vicios, o aun en varios, por causa de los daños o detrimentos, o algunas torturas, o por causa de la fuerza y torpeza de los vicios, lo cual puede decirse del mismo modo para la alabanza contraria respecto a la virtud. Por último, si la virtud es apetecida por causa de otras cosas, es necesario que haya algo mejor que la virtud. Lo es, pues, el dinero, los honores, la hermosura, la salud, cosas que de una parte cuando están presentes son muy pequeñas, de otra, de ningún modo puede saberse cierto cuánto tiempo hayan de estar presentes. Lo es lo cual es torpísimo para ser dicho, la voluptuosidad, pero ciertamente en el despreciarla y de repudiarla se discierne la virtud, aun del modo más grande. Veis cuán grande sería la serie de cosas y de sentencias, y cómo de una van siguiéndose otras, que más lejos no pasaba si no me hubiese contenido. 20. Habla quinto, a donde, finalmente, porque de buena gana, hermano, pasaría adelante contigo a ese discurso. Habla Marco, al fin de los bienes, el cual se refieren y por causa de conseguir, el cual deben ser hechas todas las cosas, cosa controvertida y llena de disensión entre los más doctos, pero que ha de ser juzgada, sin embargo, algún día. Habla Ático, ¿cómo puede realizarse eso, muerto L. Gelio? Habla Marco, ¿qué le hace eso al fin a la cuestión? Habla Ático, porque me acuerdo haber oído yo en Atenas de mi amigo Fedro que Gelio, tu familiar, como hubiera ido a Grecia como procónsul, después de su pretura, convocó a un lugar a los filósofos que había entonces en Atenas, y fue inspirador para los mismos con gran empeño, a fin de que hicieran alguna vez algún término de sus controversias, que se estaban de tal ánimo que no querían consumir la vida en pendencias. Podía quedar convenida la cosa, y al mismo tiempo les prometió su ayuda, si podía convenirse algo entre ellos. Habla Marco. Ciertamente, es chistoso eso, Pomponio, y ha sido reído por muchos frecuentemente, pero yo abiertamente querría ser dado yo como árbitro entre la antigua academia y Zenón. Habla Ático. ¿De qué modo, en fin, es eso? Habla Marco.
porque sólo disienten acerca de una cosa, respecto de las demás concuerdan admirablemente. Habla Ático, dices al cabo que la discusión es sólo acerca de una cosa. Habla Marco, que en verdad sea pertinente a la cuestión una, porque cuando todos los antiguos decretaron que era bueno lo que sería según la naturaleza, que fuésemos deleitados, por lo cual en la vida nada reputó bueno sino lo que fuera honesto. Habla Ático, muy pequeña, verdaderamente controversia dices, y no tal que dirima todas las cosas. Habla Marco, bien, por cierto, opinas si disienten en la misma cosa y no en las palabras. 21. Habla Ático, asientes pues a mi familiar Antíoco, porque no me atrevo a decir a mi maestro, con el cual viví y que casi me sacó fuera de nuestros huertecillos, y me llevó unos muy poquitos pasos por la academia. Habla Marco, varón, fue aquel, por cierto prudente y agudo, y en su género perfecto, y para mí, como sabes, familiar, al cual sin embargo veré si asiento yo en todas las cosas o no. Digo esto, que toda esa controversia puede aplacarse. Habla Ático, ¿cómo ves eso, en fin? Habla Marco, porque si, como dijo Aristón de Quíos, dijera Zenón que sólo era bueno lo que fuese honesto, y malo lo que torpe, que todas las demás cosas eran enteramente iguales, y que no interesaba ciertamente lo mínimo, si estuvieran presentes o estuvieran ausentes. Discreparía mucho de Genócrates y Aristóteles, y de aquella familia de Platón, y habría entre ellos disensión acerca de una cuestión máxima y respecto de todo el vivir. Pero ahora, como la virtud, que los antiguos dijeron ser el bien sumo, diga que es el solo bien del mismo modo que el vicio, que aquellos dijeron ser el mal sumo, diga que es solo el mal, que llame cosas cómodas, no buenas a las riquezas, a la salud, a la pulcritud, e incómodas, no malas a la pobreza, a la debilidad, al dolor, siente lo mismo que Genócrates, que Aristóteles, habla de otro modo, y de esta discordia, no de cosas, sino de palabras ha nacido la controversia acerca de los fines, en la cual, puesto que las 12 tablas no quisieron que hubiera usurpación dentro de 5 pies, no dejaremos que la vieja posesión de la academia sea devorada por este agudo hombre, y no tracemos los límites, sendos árbitros, según la ley Manilia, sino 3, según aquellas. Quinto, ¿qué sentencia dictaremos, pues? Habla Marco, mandar que sean buscados los términos que Sócrates plantó y respetarlos. Habla Quinto, preclaramente, hermano, ya ahora son usadas por ti las palabras del derecho civil y de las leyes, acerca del cual el género espero tu disputación, porque en verdad ese es un gran litigio, como frecuentemente he aprendido de ti mismo, pues ciertamente así se halla la cosa que el sumo bien sea vivir según la naturaleza, esto es, disfrutar de una vida módica y de una virtud proporcionada, o seguir a la naturaleza y vivir como por la ley de ella, esto es, nada omitir cuando en el mismo esté, para que la naturaleza consiga menos aquellas cosas que pretenda, toda vez que quiera vivir entre estas cosas, según la virtud, como según una ley, por lo cual no sé si esto será decidido alguna vez, pero en este discurso ciertamente no puede serlo, si verdaderamente hemos de llevar a cabo aquello que hemos emprendido. 22. Habla Ático, pues yo no me desviaría ahí contra mi voluntad. Habla Quinto, lícito será en otro tiempo. Tratemos ahora de aquello que hemos empezado, especialmente cuando en nada pertenece a ello esta discusión acerca del sumo mal. Y bien, habla Marco, prudentísimamente dices, Quinto, en efecto, las cosas que por mí hasta ahora han sido dichas. Habla Quinto, ni deseo las leyes de Licurgo, ni de Solón, ni de Carondas, ni de Zalaico, ni nuestras 12 tablas, ni los plebiscicios, sino que estimo que tú en el discurso de hoy has de dar unas leyes del vivir y una disciplina, cuando para los pueblos entonces también para los individuos. Habla Marco, verdaderamente, Quinto, eso es que esperas es lo propio de esta disputación, y ojalá fuera también de mi facultad. Pero, ciertamente, así se presenta la cosa, que puesto que es necesario que haya una ley enmendadora de los vicios y recomendadora de las virtudes,
De ella ha de deducirse la doctrina del vivir. Así ocurre que la sabiduría sea la madre de todas las buenas artes, en el amor de la cual, con palabra griega, ha encontrado su nombre la filosofía. Nada más fecundo que la cual, nada más excelente, ha sido dado por los dioses inmortales para la vida de los hombres, porque ella sola nos ha enseñado al mismo tiempo que todas las demás cosas, también lo que es dificilísimo, a que nos conociéramos a nosotros mismos. La fuerza del cual precepto es tanta, tanta la esencia, que fuera atribuida a ella, no a hombre alguno, sino al dios délfico. En efecto, el que se conoce a sí mismo sentirá, primero, que tiene él algo divino, y reputará consagrado en él su ingenio como un simulacro, y siempre hará tanto como sentirá algo digno de tan gran presente de los dioses. Y cuando se haya examinado él mismo y mirado bien, todo entenderá de qué modo haya venido a la vida, pertrechado por la naturaleza, y cuántos instrumentos tenga para obtener y conseguir la sabiduría, ya que desde el principio habrá concebido en el alma y en la mente como unas inteligencias bosquejadas de todas las cosas, ilustrado por las cuales discierna que él ha de ser un varón bueno, y por esa misma causa, dichoso, según su conductora, la sabiduría. 23. En efecto, cuando el alma, conocidas y percibidas las virtudes, se haya apartado del obsequio e indulgencia para con el cuerpo, y haya destruido la voluptuosidad como una mancha de deshonor, y formado con los suyos una sociedad de caridad, y considerado a todos como sus conjuntos por naturaleza, y aceptado el culto de los dioses, y una religión pura, y aguzado así como la de los ojos, aquella vivencia del ingenio, para elegir las cosas buenas y rechazar las contrarias, virtud que, de providendo, ha sido llamada prudencia, que podrá decirse o pensarse más dichoso que ella. Y cuando la misma haya mirado bien el cielo, las tierras, los mares y la naturaleza de todas las cosas, y de donde hayan sido engendradas ellas, a donde vuelvan, cuándo, de qué modo han de perecer, visto que hay en ellas mortal y caduco, que divino y eterno y casi aprehendiendo al mismo que las modera y rige, y se haya reconocido ciudadana no de un lugar circundado de murallas, sino de todo el mundo, como de la ciudad única. Ella, en esta magnificencia de las cosas, y en esta vista y conocimiento de la naturaleza, dioses inmortales, ¿cómo se conocerá ella misma, según perceptuó Apolo Pitió? ¿Cómo despreciará, cómo desdeñará, cómo tendrá por nada aquellas cosas que son dichas amplísimas por el vulgo, y cercará todas estas cosas como con una muralla, con el método de disertar, con la disciplina y la ciencia de juzgar lo verdadero y lo falso, y con un arte de entender que siga cada cosa y que sea contrario a cada una? Y cuando se haya sentido nacida para la sociedad civil, reputará que no sólo debe usar de sí en aquella sutil disputación, sino también en un lenguaje perpetuo más ampliamente difundido, con el cual rija a los pueblos, con el cual haga estables las leyes, con el cual castiga a los no probos, con el cual defienda a los buenos, con el cual alabe a los claros varones, con el cual, de una manera apta para persuadir, ofrezca a sus conciudadanos preceptos de salud y de gloria, con el cual pueda exhortar al honor, retraer del vicio, consolar a los afligidos y publicar en monumentos sempiternos, con la ignominia de los no probos, los hechos y los proyectos de los fuertes y de los sabios, tantas y tan grandes como sean las cuales cosas que han de ser bien vistas estar en el hombre, para aquellos que quieran conocerse ellos mismos. La sabiduría es la productora y la educadora de ellas. Habla, Ático, ha sido alabada ciertamente por ti, con gravedad y verdad, pero ¿a dónde van a parar estas cosas? Habla, Marco, primeramente Pomponio, a aquellas de que hemos de tratar ahora, las cuales pretendemos que son tan grandes, porque no lo serán a no ser que aquellas mismas de donde ellas dimanan fueren amplísimas. Después, o por lo tanto con gusto como, según espero, rectamente, cuando no puedo pasar en silencio, aquella por el estudio de la cual soy retenido y que me he hecho aquel que soy. Habla, Ático, lo haces, en verdad, tan merecidamente como por ti mismo, y ello debido
Ser hecho como dices en este discurso. Libro segundo, capítulo 1. Habla Ático, pero quieres, puesto que de una parte ya se ha paseado bastante y de otra hay necesidad para ti de tomar el principio, de decir otra cosa, que mudemos de lugar, y en la isla que hay en el Fibreno, porque opino ser el nombre para aquel otro río, dediquemos la atención, estando sentados el discurso restante. Habla Marco, perfectamente, en verdad, porque suelo ser gustosísimamente de aquel lugar, sea que yo mismo pienso conmigo alguna cosa, sea que o escribo o leo algo. Habla a ti, ciertamente, yo, que ahora haya venido aquí por primera vez, no puedo ser saciado y desprecio las magníficas casas de campo y los pavimentos marmóreos y los artesanados techos. Quien, como vea estas cosas, no se reirá verdaderamente de las conducciones de agua, que esos llaman Nilos y Uripos, y así como tú, disertando poco antes acerca de la ley y del derecho, referías todas las cosas a la naturaleza. Así, en estas mismas cosas que son buscadas para el reposo y delectación del ánimo, domina la naturaleza, por lo cual antes admiraba, porque nada pensaba que hubiera en estos lugares sino peñascos y montes. Y para que yo hiciera eso, era inducido tanto por tus discursos como por tus versos. Admiraba, como he dicho, que fueras deleitado tú tan grandemente por este lugar, pero ahora, por el contrario, admiro que tú, cuando estés ausente de Roma, estés más bien en parte alguna. Habla, Marco. Yo verdaderamente, cuando me es lícito estar ausente varios días, principalmente en este tiempo del año, vengo a buscar tanto la amenidad como la salubridad esta, porque me es lícito raramente, mas me deleita también ciertamente otra cosa que no te atañe de esta manera. Habla Ático, ¿qué cosa es esa? En fin, habla Marco, que, si decimos lo que es verdad, esta es la patria natural mía, y de este mi hermano, porque de aquí hemos salido de una estirpe antiquísima. Aquí están nuestras cosas sagradas, aquí nuestro linaje, aquí muchos vestigios de nuestros mayores. ¿Qué más? ¿Ves esta casa de campo, como ahora es en verdad, más ampliamente edificada por la diligencia de nuestro padre, el cual, como fuese de una salud no firme, pasó aquí ordinariamente la vida en las letras, y sabe que yo nací en este mismo lugar cuando vivía mi abuelo, y, según la costumbre antigua, la casa era pequeña, como aquella de Curio entre los sabinos, por lo cual no sé qué hay aquí y late en mi ánimo y sentir para que me deleite quizá más este lugar, porque se escribe que aun aquel sapientísimo varón, Aver Ítaca, repudió la inmortalidad. 2. Habla Ático. Verdaderamente, yo reputo para ti justa causa esa, para que vengas más gustosamente aquí y aprecies este lugar. Yo mismo, por cierto, voy a decirlo con verdad, he sido hecho ahora más amigo para esta casa y para este suelo, en el cual tú has nacido y sido procreado, porque no sé de qué modo somos conmovidos por los lugares mismos, en los cuales están los vestigios de aquellos a quienes estimamos o admiramos. Ciertamente, aquella misma Atenas nuestra no me deleita tanto por las obras magníficas y por las exquisitas artes de los antiguos, como por la recordación de los sumos varones, donde cada cual haya solido habitar, donde sentarse, donde disputar, y aun los sepulcros de ellos contemplo con afición, por lo cual amaré más desde ahora este lugar donde tú has nacido. Habla, Marco. Me alegro, pues, de haberte enseñado yo casi mi cuna. Habla, Ático. Y yo me alegro ciertamente mucho de haberla conocido. Pero que es, sin embargo, aquello que has dicho poco antes, que este lugar, yo te oigo llamar al mismo Arpino, es vuestra patria natural. ¿Acaso tenéis dos patrias? ¿O es la única aquella patria común? Si no es que quizá para aquel sabio Catón fue la patria, no Roma, sino Túsculo. Habla Marco. Yo, por Hércules, tanto para él como para todos los ciudadanos, creo que hay dos patrias, una la de la naturaleza, otra la de la ciudadanía, como aquel Catón, aunque había nacido en Túsculo,
fue recibido en la ciudadanía del pueblo romano, y así, como fuese tusculano por el nacimiento, romano por la ciudadanía, tuvo una patria de lugar, otra de derecho, como vuestros atenienses, después que Teseo les mandó emigrar de los campos y reunirse todos en el Asto, como se llama, eran los mismos tansunienses como atenienses. Así nosotros llamamos patria tanto aquella donde hemos nacido como a aquella donde hemos sido recibidos. Pero es necesario que esté delante en el amor aquella que es para la República el nombre de la ciudad universal, por la cual debemos morir y a la cual debemos darnos enteros, y en la cual debemos poner y como consagrar todas nuestras cosas. Pero no muy de otra manera es dulce aquella que engendró que aquella que recibió, y así nunca negaré yo ser esta verdaderamente patria mía, aunque aquella sea mayor y ésta esté contenida en ella. 3. Habla Ático. Rectamente, pues, aquel vuestro magno, oyéndolo yo, sostuvo en juicio cuando hablaba juntamente contigo en favor de Balbo, que nuestra república podía dar justísimas gracias a este municipio, porque de él habían salido sus dos conservadores, para que ya me parezca estar persuadido de que también esta que te ha procreado es patria tuya. Habla Quinto. Pero se ha llegado a la isla, verdaderamente, nada hay más ameno que ella, porque, como es hendido el fibreno por este a modo de espolón, y dividido con igualdad en dos partes, baña estos lados, y rápidamente deslizado, confluye al momento a un solo cauce, y abraza tanto de lugar cuanto sea bastante para una módica palestra, efectuado lo cual, como si tuviera esto de carga y de oficio, que nos hiciera este asiento para disputar, al instante se precipita en el Liris, y, como si viniere una familia patricia, pierde su nombre más oscuro, y hace al Liris mucho más helado, porque no he tocado río alguno más frío que este, aunque me he llegado a muchos, puesto que apenas podría tentarlo con el pie, como hace Sócrates en el Fredo de Platón. Ablamar es verdaderamente así, pero, con todo, en nada habrá cedido a esta amenidad, opino, aquel Tiamis tuyo de Épiro, según de Quinto frecuentemente oigo. Habla Quinto. Es así, como dices, pues guárdate de que reputes saber cosa alguna más preclara que la maltes de nuestro amigo Ático y los plátanos aquellos. Pero, si te parece, sentémonos aquí a la sombra y volvamos a aquella parte del discurso de la cual nos hemos salido. Habla Marco. Exiges muy bien, Quinto, aunque yo creía haber escapado, y nada de estas cosas puede debérsete. Habla Quinto. Comienza, pues, porque te dedicamos todo este día. Habla Marco. Desde Júpiter, los principios de las musas, como hemos empezado en el poema de Árato. Habla Quinto. ¿A qué eso? Habla Marco. Porque igualmente, ahora desde el mismo y desde los demás dioses inmortales, deben ser tomados por nosotros los principios del tratar. Habla Quinto. Óptimamente, en verdad, hermano, y así está bien que se haga. 4. Habla Marco. Veamos, pues, de nuevo, antes que lleguemos a cada una de las leyes en particular, la fuerza y la naturaleza de la ley, para que, cuando han de ser referidas a ella por nosotros todas las cosas, no caigamos tal vez en un error de lenguaje e ignoremos la fuerza de aquel término, con que han de ser definidos por nosotros los derechos. Habla Quinto. Muy bien, en verdad, por Hércules, y es esa una vía recta de enseñar. Habla Marco. Veo, pues, que el sentir de los más sabios ha sido este, que la ley no era la escogitada por los ingenios de los hombres, ni un mandamiento de los pueblos, sino algo eterno, que regiría el universo mundo con la sabiduría del imperar y del prohibir. Así decían que aquella primera y última ley era la mente del Dios que obliga o que veda con su razón todas las cosas, por lo cual aquella ley que los dioses han dado al género humano rectamente es alabada, porque es la razón y la mente del sabio, idónea para ordenar y para apartar. Habla Quinto. Algunas veces ya ha sido tocado por ti este punto, pero antes que vengas a las leyes de los pueblos, explana la fuerza de esa ley celeste, si te place, no nos absorba el torrente de la costumbre y nos lleve al uso del lenguaje ordinario. Habla Marco.
ciertamente. Quinto, hemos aprendido desde pequeños a llamar leyes, la que dice si se cita juicio, váyase al instante, y otras de ese estilo. Pero es necesario verdaderamente que se entienda así, que tanto este como otros mandatos y prohibiciones de los pueblos no tienen la fuerza de llamar hacia las cosas hechas rectamente y de desviar de los pecados, fuerza que no sólo es más vieja que la edad de los pueblos y de las ciudades, sino igual de la del Dios que conserva y rige el cielo y las tierras, porque ni la mente divina puede estar sin la razón, ni la razón divina no tener esta fuerza en el sancionar las cosas rectas y las depravadas, ni porque en ninguna parte estaba escrito que uno solo resistiera en un puente contra todas las fuerzas de los enemigos y mandase que fuera cortado el puente a su espalda. Reputaremos por eso haber realizado aquel Cocles una cosa tan grande por la ley e imperio de la fortaleza, ni si, reinando Tarquinio, ninguna ley escrita había en Roma acerca de los estrupos. No por eso hizo menos Sexto Tarquinio fuerza a Lucrecia, hija de Tricipitino, contra aquella ley sempiterna, porque había una razón emanada de la naturaleza de las cosas, tanto impeliendo a obrar rectamente como retrayendo del delito, la cual, finalmente, comienza a ser ley, no luego que haya sido escrita, sino luego que ha nacido, y ha nacido juntamente con la mente divina, causa por la cual la ley verdadera y primitiva, apta para mandar y para vedar, es la recta razón del sumo Júpiter. 5. Habla quinto. Asiento, hermano, a lo que es recto, sea también verdadero, ya que no con las letras con que son escritos los decretos, ni nazca ni muera. Habla Marco, pues como aquella divinamente es la suma ley, del mismo modo, cuando está en el hombre es perfecta, en la mente del sabio, pero las que son varias, y por cierto tiempo descritas para los pueblos, tienen más del favor que de la realidad del hombre de las leyes, porque se enseña que toda ley que en verdad pueda ser llamada rectamente ley es laudable, con algunos argumentos tales como estos. Consta, ciertamente, que las leyes han sido inventadas para la salud de los ciudadanos, y la incolumidad de las leyes, y la vida quieta y dichosa de los hombres, y que aquellos que primero sancionaron decretos de esta índole manifestaron a los pueblos que ellos sabían de escribir y proponer aquellas cosas, con las que adoptadas y establecidas vivirían aquellos honesta y dichosamente, y las que así hubieran sido compuestas y sancionadas, las llamarían verdaderamente leyes, de lo cual es justo que se entienda que aquellos que hayan prescrito a los pueblos mandatos perniciosos e injustos, como han obrado en contra de lo que han prometido y profesado, han presupuesto cualquier cosa más bien que leyes. Luego, que pueda ser perspicuo que en ese mismo nombre de ley se ha de interpretar que está incluida la necesidad y el pensamiento de elegir lo justo y el derecho. Inquiero pues de ti, quinto, como aquellos suelen, debe contarse acaso entre los bienes aquello como una ciudad carezca de lo cual, por esa misma causa, porque carezca de ello, haya de ser tenida en nada. Habla quinto entre los más grandes, ciertamente. Habla Marco, pues la ciudad que carece de ley, ¿acaso no debe ser tenida por eso mismo, como no existiendo en ningún lugar? Quinto, no puede decirse de otro modo. Habla Marco, es necesario, pues, que la ley sea tenida entre las cosas óptimas. Habla quinto, asiento enteramente. Habla Marco, ¿qué diremos cuando en los pueblos son decretadas muchas cosas perniciosamente, muchas pestíferamente, las cuales no merecen más el nombre de ley, que si unos ladrones sancionaren algunas cosas con su consenso, porque ni podrían decirse verdaderamente preceptos de médicos, si los ignorantes e impéritos prescribieren algunos mortíferos por saludables, ni ley en un pueblo de cualquier modo que fuere ella, aun cuando el pueblo aceptare algo pernicioso. La ley es, pues, la distinción de las cosas justas e injustas, expresada con arreglo a aquella antiquísima y primera naturaleza de todas las cosas, a la que se dirigen las leyes de los hombres, las cuales afectan a los no probos con el suplicio y defienden y protegen a los buenos. 6.
Habla Quinto. Entiendo muy bien y reputo verdaderamente ahora que no solo no debe ser tenida por ley otra alguna, pero ni llamada ciertamente. Habla Marco. ¿Tú reputas, pues, como nulas las leyes ticias y apoleyas? Habla Quinto. Yo, en verdad, ni a las libias reputo leyes ciertamente. Habla Marco. Y rectamente, sobre todo cuando con un renglón del Senado han sido abolidas en un punto de tiempo, pero aquella ley, la fuerza de la cual es explicado, ni puede ser abolida ni abrogada. Habla Quinto. Es decir, que tú propondrás, pues, aquellas leyes que nunca sean abrogadas. Habla Marco. Ciertamente, al menos, si son aceptadas por vosotros dos. Pero como hizo Platón, el varón más docto y el más grave, el mismo de todos los filósofos, el primero que escribió acerca de la República y el mismo separadamente acerca de las leyes de ella, quiero haber para mí necesidad de hacer esto, que antes que recite la ley misma, diga algo acerca de la alabanza de esa ley, lo mismo que veo haber hecho tanto Zeleuco como Carondas, cuando ellos escribieron leyes para sus ciudades, no ciertamente por causa de estudio y de delectación, sino de la República, a los cuales imitó Platón, en verdad en esto, que también reputó ser propio de la ley persuadir algo, no obligar a todas las cosas con la fuerza y con las amenazas. Habla Quinto. ¿Qué diremos cuando Timeo niega haber sido ese Zeleuco, hombre real alguno? Habla Marco. Pero Teofrastro no es una autoridad inferior ciertamente en mi sentir. Muchos le llaman mejor, verdaderamente, los conciudadanos del mismo Zeleuco, los locrios, clientes nuestros, conservan su memoria, pero sea que existió, sea que no existió, nada importa al asunto. Hablamos lo que ha sido transmitido. 7. Que haya sido persuadido, pues, desde el principio a los ciudadanos esto, que los dioses son los dueños y los moderadores de todas las cosas, y que las que se hacen por la fuerza, jurisdicción y numen de ellos, y que los mismos merecen óptimamente del género de los hombres, y que ven cuál sea cada uno, que haga, que admita en sí, con qué mente, con qué piedad cumpla las prácticas religiosas, y que tienen cuenta de los piadosos y de los impíos. Porque imbuidas las mentes en estas cosas, no discreparán mucho del sentir útil y verdadero, porque ¿qué hay más verdadero que convenir que nadie sea tan neciamente arrogante que repute haber en él una razón y una mente y no repute haberla en el cielo y en el mundo, o que repute que aquellas cosas que difícilmente comprenda con un sumo trabajo de su espíritu, por ninguna razón son movidas verdaderamente, a quien las ordenaciones de los astros, a quien las alternativas de los días y de las noches, a quien la regulación de los meses y a quien aquellas cosas que son criadas para nosotros para disfrutar de ellas, no obligan a estar agradecido, porque está bien contar a éste enteramente como un nombre, y como quiera que todas las cosas que poseen razón aventajen aquellas que están deprovistas de razón, y sea ilícito decir que cosa alguna aventaje a la naturaleza de todas las cosas, que se ha de confesar que hay razón en ella, y quién negará ser útiles estas opiniones cuando entienda cuán muchas cosas afirmen, haciendo juramento, de cuánta salud sirvan las ceremonias religiosas de las alianzas, a cuán muchos haya retraído del crimen el miedo del suplicio divino, y cuán santa sea la sociedad de los ciudadanos entre ellos mismos, interpuestos los dioses mortales, ora como jueces, ora como testigos. Ahí tienes el proemio de la ley, porque así llama a esto Platón. Habla Quinto. Lo tengo, verdaderamente, hermano, y soy deletrado mucho en este, porque te revuelves en otras cosas y en otras sentencias que él, pues nada es tan desemejante como, de una parte, aquellas cosas que antes has dicho, de otra, este mismo exordio de la ley. Esto solo me parece imitar el estilo del discurso. Habla Marco. Querría yo hablar poco más o menos, pero ¿quién puede ni habrá podido nunca imitarlo? Porque interpretar sus sentencias es muy fácil, lo cual haría yo ciertamente, si no quisiera ser enteramente uno, pues
que trabajo es decir las mismas cosas, expresadas casi en las mismas palabras. Habla quinto, asiento enteramente, en verdad, como ahora has dicho tú mismo, quiero más que tú seas tuyo, pero expon ya, si te place, esas leyes acerca de la religión. Habla, Marco, las expondré ciertamente, como pudiere, y puesto que dando el lugar, como el discurso es familiar, voy a proponer de viva voz las leyes de las leyes. Habla quinto, ¿qué es eso? Habla Marco. Son ciertamente palabras propias de las leyes, quinto, y no tan primitivas como las que se encuentran en las viejas 12 tablas y en las leyes sagradas, pero, sin embargo, por lo cual tengan más autoridad, un poco más antiguas que es este lenguaje que ahora usamos. Yo imitaré, si pudiere, aquella manera juntamente con la brevedad, pero no serán dadas por mí leyes completamente hechas, porque sería una cosa infinita, sino las sumas mismas de las cosas y las sentencias. Habla quinto, así verdaderamente es necesario, por lo cual oigamos las palabras de la ley. 8. Habla Marco, váyase a los dioses castamente, empléese la piedad, apártense las riquezas. El que hiciere de otra manera, Dios mismo será el vengador. Nadie tendrá dioses separadamente, y no se rinda culto privadamente a nuevos o extranjeros, sino a los públicamente admitidos. Téngase en las ciudades los templos construidos por los antepasados, ténganse en los campos los bosques sagrados y la morada de los lares. Consérvense los ritos de la familia y de los antepasados. Ríndase culto a los dioses y a aquellos que siempre han sido tenidos por celestes, y a aquellos a quienes sus méritos colocaron en el cielo: Hércules, Baco, Esculapio, Cástor, Polus, Quirino, y aquellas cosas por las cuales se da a los hombres el ascenso al cielo: la razón, el valor, la piedad, la fe, y haya templos de esas virtudes, y no se hagan sacrificios solemnes, algunos en honor de los vicios. Apártense los litigios durante las ferias, y que ellas, hechas las faenas, se tengan con los esclavos. Y así, para que caiga de ese modo en las vueltas anuales, esté escrito: y liben los sacerdotes públicamente ciertos frutos y ciertas bayas, esto en ciertos sacrificios y días, y consérvese también para los otros días abundancia de leche y de cría, y para que no pueda faltarse en esto, señalen los sacerdotes para este asunto la cuenta, los cursos de los años, y provéanse de las víctimas que sean decorosas y gratas para cada dios, y haya para otros dioses otros sacerdotes, pontífices para todos en general, flámines para cada uno en particular. Las vírgenes vestales custodian en la ciudad el fuego sempiterno del hogar público, y aprendan de los sacerdotes públicos los ignorantes con qué modo y rito se hagan privada y públicamente estas cosas, y haya dos géneros de aquellos: uno que presida las ceremonias y a los sacrificios, otro que interprete los dichos no declarados de los adivinos y de los vaticinadores, cuando el Senado y el pueblo los hayan aprobados, y los intérpretes de Júpiter óptimo máximo, augures públicos, vean después los signos y los auspicios, tengan método. Los sacerdotes tomen los augurios para los viñedos y para las mimbreras, y para la salud del pueblo, y avisen con anticipación el auspicio a los que se ocupan del negocio de la guerra, y a los que del pueblo, y ellos obedezcan, y prevean las iras de los dioses, y prevengan aquellos, y clasifiquen los relámpagos por regiones determinadas del cielo, y tengan delineados y consagrados la ciudad y los campos y los templos, y las cosas que un augur haya fijado como injustas, nefastas, viciosas, funestas, sean nulas y cual no hechas, y el que no padeciere sea reo de pena capital.